respecto al tema de los pagos Audifarma. Acá dice el opinadero. Yo me le puse algo bravo, ahí lo pueden ver abajo. Pero es indignación, no con este pobre señor, ¿no? Sino, tal vez sí me pase, pero bueno, sino con la propaganda del gobierno. Dice aquí, el opinadero, dice, los medios temían de que todo eso saliera a la luz pública. Entonces él muestra pagos Audifarma, eso se mostró en el Consejo de Ministros de diciembre de 2024, enero, febrero a 20 de marzo de 2025. Entonces aquí muestran los pagos que se han realizado. Y con esta imagen, ¿cierto? Con esta diapositiva que dice que se han pagado en total 275.000 millones de pesos a Audifarma, con esta diapositiva estaban diciéndole a los colombianos, vean, nosotros le pagamos a Audifarma, no leemos nada, ellos están acaparando los medicamentos. Aquí lo que hay que analizar es lo siguiente, lo que yo les decía, cuando uno quiere demostrar que no le debe nada, en este caso a Audifarma, lo que tiene que mostrar no es la serie de pagos que ha hecho en los últimos 3-4 meses, lo que tiene que demostrar es el estado de la cuenta, cuentas por pagar Audifarma, 0 pesos y ya, porque les voy a poner un ejemplo. Yo le presto a usted 800.000 pesos, ¿cierto? Y usted me muestra que en los últimos 4 meses me ha pagado 50.000 pesos mensuales. Y entonces dice, es que vea, yo estoy al día con usted. Sí, pero es que me debe el resto de la plata, ¿no? Entonces, para evitar eso, uno muestra el estado de las cuentas por pagar. Audifarma, 0 pesos. Ya, si no le deben nada a Audifarma, por lo tanto, están acaparando medicamentos, están lo que sea, ¿no? De hecho, es normal colombiana, yo no sé mucho al respecto, pero por decreto, creo que es un decreto, no recuerdo el número, están obligados a tener, digamos, por separado los medicamentos que son de venta al público y los medicamentos que son ya por el tema de las EPS, ¿no? Entonces pueden tener en el inventario de la sección de venta comercial los medicamentos que necesitan las EPS, pero es que no se pueden mezclar porque así están establecidas las normas colombianas. ¿Que es un sinsentido? Puede ser, ¿no? Puede generar traumatismo, sí, pero bueno, así es como está establecido. Porque el gobierno no ha hecho nada para cambiar un decreto, pues habría que preguntarle al señor Gustavo Petro. Les quiero mostrar, porque claro, 275.000 millones es mucha plata, ¿no? Pero les quiero mostrar lo siguiente, estados financieros, para hablarlo con datos financieros, Audifarma. No están los del 2024, voy a mostrarles acá. Esta es la página Audifarma, están los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 y de 2023. No está a 2024, ¿por qué? Porque normalmente se tiene hasta el 31 de marzo para hacer la presentación de los estados financieros. Entonces esperaremos en los próximos días a ver si pues los de Audifarma pues los van a publicar, ¿no? Bueno, acá están los estados financieros, vamos a pasar rápidamente. Este es el que vamos a revisar. Este es el estado de situación financiera. Es muy sencillo. Un estado de situación financiera se comprende de 3 elementos: activo, pasivo y patrimonio. Activo es todo lo que tiene la empresa, pasivo es todo lo que debe y patrimonio es lo que realmente, digamos, es de la empresa, es decir, todo lo que yo tengo menos lo que debo, así. Entonces, activo menos pasivo igual patrimonio, se llama ecuación patrimonial. Bueno, pero lo que vamos a ver no es todo el estado financiero, sino lo siguiente: en los activos corrientes vamos a ver las cuentas comerciales por cobrar, porque eso es Audifarma, y otras cuentas por cobrar corrientes, ¿no? Vamos a ver, está en la nota 10.1 de los estados financieros y vean, 2023, 2022, ¿no? Es esto. En 2023 a 31 de diciembre, las cuentas por cobrar de Audifarma eran 1.483.000 millones. ¿Por qué 1 billón si esto no tiene 12 ceros? Porque las cifras están expresadas en miles de pesos colombianos. Como esto tiene 9 dígitos, pues usted le agrega los otros 3 y le da 12. 1 billón es un 1 y 12 ceros a la derecha. Entonces esto es 1.483.000 millones de pesos en 2023. La plata que ellos estaban pagando acá era de 275.000 millones, ¿no? 275.000 millones. Y aquí en 2023, que no es 2024 por las razones que ya explicamos, que todavía no los han publicado, en 2023 había 1.4 billones o 1.483.000 en cuentas por cobrar. Eso incluye las EPS. Ahorita vamos a ver la nota 10.1, pero lo que yo quiero que ustedes noten es el crecimiento, la variación que ha tenido del año 2022 con respecto al año 2023. En el año 2022 las cuentas por cobrar eran 1.037.000 millones y ahora es 1.483.000. Se ha incrementado 445.000 millones las cuentas por cobrar. Eso en términos porcentuales es un crecimiento del 43%. 43%
10% en las cuentas por cobrar. Vamos a ver qué dice la nota 10 porque obviamente no todo va a ser de las EPS, ¿no? Vamos a buscar la nota 10. Listo. Entonces, esta es la nota de los estados financieros. Las notas explicativas hace parte del conjunto de los estados financieros. Entonces, 10.1 cuentas corrientes comerciales. Cartera neta por edades corrientes y no corrientes. Esto es de Audifarma. Nueva EPS, caja de compensación familiar, salud total, etcétera, 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 ¿no? Cifras expresadas en miles de pesos. Es decir, estos son 217.000 millones corriente que le debe Nueva EPS. En total le debe en realidad 575.000 millones. La cartera se divide en la cartera vencida a 30, de 31 aquí a 90, de 91 a 180 días y de 181 a 360 días, y plata que les deben hace más de un año, 137.000 millones. Como la tercera parte es una deuda de hace más de un año con Nueva EPS. Bueno, como podemos observar, aquí hay un montón de EPS a 2023, pues que leen en total 1.508.000 millones de pesos, de los cuales 217.000 se los deben hace más de un año. Entre medio año a un año, 106.000. Entre 3 meses a 6 meses, la deuda era de 125.000 millones. Bueno, en fin, les deben 1.508.000 millones de pesos. Y esto es a diciembre de 2022. El que acabamos de leer es a 2023, pero el año anterior era 1.077.000. Lo que quiero ver es lo siguiente: esas cuentas comerciales por cobrar estaban al cierre de 2022 en 1.037.000, pero al cierre de 2021 estaban en 749.000 millones. Y ojo, a 2023 esa vaina ya va en estados financieros 1.400.000 millones. Entonces podemos ver que en 2021 venía en 700.000 y pico, 700.000 millones. 2022 1 billón y algo. 2023 1.400.000 millones. Entonces, en un lapso de, digámoslo así, 3 años, se ha duplicado las cuentas por cobrar a las EPS. Duplicado. No sé si la tendencia va a ser así en 2024. Vamos a ver cómo va a aparecer. Yo me imagino que posiblemente sí, por el desfinanciamiento de la UPC. Entonces, cuando alguien sale con una cosa de estas, ¿cierto? A decir, vea, es que le hemos pagado 275.000 millones, pero resulta es que las deudas están creciendo aceleradamente a pesar de los pagos. Porque claro, yo puedo pagarle a usted, pero si le sigo pidiendo prestado, digámoslo así, pues, y le pido más plata prestada de la que le estoy pagando, pues la deuda va a estar aumentando aunque yo esté haciendo pagos. Entonces, esta diapositiva no prueba absolutamente nada. No prueba que estén al día con Audifarma. A 2023 les debían más de 1.400.000 millones de pesos. Eso era lo que les quería mostrar sobre ese tema. Esta imagen me tenía bastante preocupado, ¿no? Porque vi que amigos que tengo en Facebook la compartían y decían, sí, el gobierno, maldita Audifarma acaparadora, si le están pagando, ¿por qué? Por solamente odiar al presidente es que no están dispensando los medicamentos. Eso no tiene ningún sentido. Si usted le hace pagos a una persona que le vende productos y no le despacha el producto, usted no lo vuelve a comprar. ¿Y quién pierde? ¿Quién pierde a largo plazo? O el que se queda sin el cliente. Pero bueno, entonces, no, amigo petrista, los cerdos capitalistas, como se les suele decir desde la izquierda, no les importa más si aman o odian a Petro que les paguen, ¿no? Que les den dinero, que el negocio. Obviamente va a ser más importante el negocio que mis afinidades políticas. Alguien una vez me dijo una frase que me pareció asquerosa y es cierta para la inmensa mayoría de las personas: el dinero no tiene ideología política, como dicen en El Padrino, ¿no? No es personal, solo son negocios. Esa es la realidad. Entonces, básicamente, esta imagen me tenía bastante preocupado. Creo que, aunque pues yo obviamente no tengo el saldo específico de la cuenta por cobrar que le deben a Audifarma, ¿cierto? Pues lo que parecen indicar los datos es que efectivamente sí le deben buena plata a Audifarma. Audifarma dice que, según la Asociación de Gestores Farmacéuticos, a todos los, en total, la deuda total a los gestores farmacéuticos es de 4 billones. Y si en 2023 solamente con Audifarma le debían 1.4 billones, a mí me parece muy razonable considerar que la cifra sí es cierta, lamentablemente. Y pues también uno no se va a poner como en
empresa seria a sacar un comunicado de decir, no, es que a la gente de nuestro sector nos den 4 billones sin que sea cierto, ¿no? Seguramente por tema de interés público, porque ellos están súper vigilados y demás, pues no pueden salir a decir ese tipo de cosas porque seguramente les caerá todos los entes de control, demandas y demás, y tienen que pelear con uñas y dientes y tienen que tener las pruebas contables de que efectivamente se les den esa plata, o si no, quién sabe, los ponen a pagar millonarias multas. Pero lastimosamente en nuestro país vende más la narrativa que los datos, ¿no?